Simplificaciones de un sistema de fuerza y par. Para resolver problemas de la ingeniería, en los cuales actúan un sistema de fuerzas y momentos de par, se vuelve útil el uso de un sistema equivalente que consta de una sola fuerza resultante que actúa en un punto en específico y también de un solo momento de par resultante que actúa en un punto también que nosotros elegimos. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen 434, en el pictograma A tenemos el punto B y el punto A. En el punto A se está jalando una fuerza. En la siguiente imagen adherimos en el punto B una fuerza con signo negativo y bueno, adherimos también otra fuerza con signo positivo. Como tenemos una fuerza con signo negativo y tenemos la fuerza original aplicada en el punto A, podemos realizar la sumatoria y obtenemos una sola fuerza, F, que actúa en el punto B. Entonces en esta imagen estamos haciendo una sustitución de una fuerza y utilizando el principio de transmisibilidad. Podemos notar que es una fuerza que actúa sobre el eje de acción del elemento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una fuerza que es perpendicular al eje de acción de nuestro elemento? ¿Cómo podemos realizar la sustitución de nuestra fuerza que tenemos en el punto A? ¿Cómo podemos realizar la simplificación de esta fuerza actuante en el punto A otra fuerza o a un sistema de fuerza y momento de par que actúa en el punto B? Para esto nosotros, en la siguiente figura, nosotros tenemos esta fuerza F en este sentido, en el punto A. Entonces nosotros vamos a sustituir una fuerza en el mismo sentido en el punto F y en el punto B, y una fuerza con sentido contrario también en el punto B. Si nosotros observamos la fuerza con el sentido negativo y la fuerza original en el punto A, estas están separadas a una distancia de, que para este caso es el largo del miembro estructural que estamos considerando. Entonces nosotros esta fuerza que tiene la misma magnitud pero que tiene sentidos contrarios nos generan un momento de par. Entonces nosotros podemos sustituir, vamos a mover la fuerza a este punto. Entonces nosotros podemos sustituir esta fuerza actuando en el punto A en el punto B, considerando la fuerza que viene en el sentido que estaba en el inicio, y ahora la fuerza, el sistema de fuerzas que adherimos de la fuerza par, la sustituimos también en el punto B. Entonces realizamos la simplificación de esta fuerza en un sistema equivalente de fuerza y momento de par. El momento pues es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, para generar un sistema equivalente debemos considerar los efectos externos de las fuerzas y de los momentos de par que actúan sobre un cuerpo y debemos sustituirlos por el sistema de fuerza y par en el punto que estemos considerando. Al realizar esto, pues nosotros estamos hablando de un sistema equivalente. ¿A qué se refiere con los efectos externos? Pues los efectos externos que actúan en el cuerpo, que pues hablamos de fuerzas y momentos de par, generan movimientos de traslación y rotación. Si hablamos de un cuerpo libre de moverse, entonces cuerpo libre, o bien estamos hablando de fuerzas
o bien estamos hablando de fuerzas de reacción. Entonces, fuerzas de reacción si estamos hablando de un cuerpo que se encuentra restringido. Entonces, de esta manera nosotros podemos reducir un sistema de fuerzas y par. En esta figura nosotros podemos ver un cuerpo, el cual se encuentra sujeto a la acción de un par de fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, las cuales referenciamos con un punto de origen y a un momento. Recuerden que el momento de par es un vector libre. Entonces este vector libre se aplica en cualquier parte del cuerpo. Tal vez podemos utilizar el punto de origen para simplificación. Entonces tenemos este cuerpo que se encuentra sujeto bajo la acción de dos fuerzas y un momento. Nosotros vamos a hacer la simplificación por un sistema equivalente. Entonces vamos a obtener un sistema equivalente. Tenemos el radio 2 y la fuerza 2. Entonces tenemos un momento que corresponde al momento a la fuerza 2, que es el vector de posición R2, producto cruz, la fuerza 2. Y tenemos un momento que corresponde a la fuerza 1. Entonces tiene su vector de posición R1, producto cruz, F1. Los tenemos aquí, el momento 1 y el momento 2. Tomamos el punto de origen para mayor referencia y situamos aquí el momento de par actuante original en el sistema. Entonces este es el momento original actuante, el momento generado por la fuerza 1, el momento generado por la fuerza 2, y en el punto de origen nosotros también situamos la fuerza 2 y la fuerza 1. El siguiente paso para obtener el sistema equivalente por una sola fuerza resultante, pues es realizar la sumatoria. La fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. El momento resultante, que como habíamos mencionado es un vector libre, pero lo situamos en el punto de origen, es igual a el momento actuante en el sistema más el momento generado por la fuerza 1 más el momento generado por la fuerza 2. De esta manera podemos generalizar un par de ecuaciones y obtendríamos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan en el sistema y el momento resultante que consideramos en el punto de origen es igual a la sumatoria de momentos en el punto de origen causado por las fuerzas. Entonces esto es causado por las fuerzas externas. Mejor dicho, causado por la simplificación de las fuerzas. Causado por la simplificación de las fuerzas más el momento, la sumatoria de momentos externos. Entonces la sumatoria de los momentos externos. Entonces, resumiendo las ecuaciones de interés, fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas actuantes en el cuerpo
y el momento resultante en el punto de interés es igual a la sumatoria de momentos por las fuerzas que actúan en el punto de origen de consideración más la sumatoria de momentos actuantes en el cuerpo de manera externa. Si nosotros consideramos para un plano XY tenemos el siguiente sistema de ecuaciones escalares, entonces aquí es escalar, donde la fuerza resultante en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, la fuerza resultante en Y es igual a la sumatoria de las fuerzas en y el momento resultante en el punto de consideración o de origen es igual a la sumatoria de momentos actuantes por las fuerzas que están actuando en el sistema, que estamos simplificando, más la sumatoria de momentos original. Entonces estas son las ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones de forma vectorial y aquí tenemos las ecuaciones para el plano XY. Veamos en este ejemplo. Entonces tenemos un semáforo. Aquí tenemos un soporte. Entonces este trata de mantener pues fijo el elemento estructural que soporta las luces. Entonces en este se generan fuerzas reactivas. Nosotros tenemos el semáforo que tiene un peso 1, una fuerza 1 derivada de su peso y la gravedad, de su masa y la gravedad. Tenemos un semáforo 2, el cual también tiene su propia fuerza, y estos están ubicados a una distancia 1 y a una distancia 2 del punto de origen que estamos considerando que es el soporte. Entonces esta fuerza tiende a generar esto hacia acá y esta también tiende a generar un momento hacia acá. ¿Cómo podemos realizar la simplificación a un solo sistema de fuerza y par? Pues tendríamos un momento derivado del semáforo 1, el cual sería pues W1 distancia 1 y tenemos un momento en 2 que sería igual a W2 por distancia 2. Entonces aquí tenemos sumatoria de momentos, el momento resultante no, entonces el momento resultante no es igual a la sumatoria de momentos, que es igual al momento en 1 más el momento en 2. Mientras que la fuerza resultante actuante en el punto O, pues tendríamos W1 más W2. Y pues de esta manera nosotros simplificamos el problema a un sistema de fuerza y momento de par. Hemos visto cómo es posible reducir un sistema de fuerzas y de momentos de par por un sistema equivalente de una fuerza resultante y un momento de par, pues que actúan en un punto de origen, ¿no? Sin embargo, es posible todavía aún más reducir todo el sistema de fuerzas y de momentos de par a un sistema de una fuerza resultante, siempre y cuando las líneas de acción de la fuerza resultante y del momento de par pues sean perpendiculares entre sí. Para que se logre esta condición, pues tenemos algunos casos como las fuerzas concurrentes, las fuerzas coplanares y las fuerzas paralelas. Entonces, estas condiciones las obtenemos en sistemas
de fuerzas concurrentes. Podemos apreciar en esta figura, tenemos un plano en el cual están actuando cuatro fuerzas. Las líneas de acción de estas cuatro fuerzas pues intersectan en un punto en común. Entonces nosotros podemos sustituir en la figura B todas estas fuerzas que actúan en el punto en común. Dado que estas fuerzas actúan en un punto en común, porque son fuerzas concurrentes, no tenemos momentos. Entonces, dado que no tenemos momentos, todas estas fuerzas las podemos reducir en el punto de consideración en una sola fuerza resultante. Para un sistema de fuerzas coplanares, podemos observar en la figura A un elemento sujeto a un sistema de cuatro fuerzas. Estas fuerzas, si bien no son concurrentes, son coplanares, por lo cual el momento que genera cada una de ellas es perpendicular pues al plano, ¿no? Al plano que nosotros estamos considerando. Entonces, dado que las fuerzas y las líneas de acción de la fuerza dado que los momentos que generan estas fuerzas son perpendiculares al plano, que quiere decir a la línea de acción de las fuerzas, nosotros podemos realizar la reducción porque pues cumple la consideración de la que habíamos platicado. Pero para realizar esto, a diferencia del sistema de fuerzas concurrentes donde todas las líneas de acción tienen un punto en común, para nuestro sistema de fuerzas coplanares, nosotros podemos realizar la simplificación de las fuerzas por la fuerza resultante. Sin embargo, para tomar en consideración el momento resultante que están generando el momento resultante, que es la sumatoria pues de todos los momentos que están generando estas fuerzas, nosotros tendríamos que considerar una distancia de aplicación de tal que el momento resultante es igual a la fuerza resultante por la distancia d. Entonces, de esta manera, nosotros incluimos los efectos del momento al considerar esta distancia d de aquí. De esta manera, para un sistema de fuerzas coplanares, hay que recordar los momentos que actúan en este sistema, los sumamos. Entonces el momento resultante no es la sumatoria de momentos. Y las fuerzas resultantes perdón, aquí estoy en escalar. Entonces la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas para X en X y para Y en Y. Realizamos la sustitución. Y aquí está. Entonces aquí requerimos de la fuerza resultante y pues a esta le asociamos la distancia.
Para el sistema de fuerzas paralelas, podemos observar nosotros el elemento el cual se encuentra sujeto a un sistema de fuerzas que son pues perpendiculares a él. Entonces todas estas fuerzas son perpendiculares al elemento que estamos considerando. Tenemos un punto pues de origen. Y todas estas fuerzas pues son paralelas, en este caso están siendo paralelas al eje de la Z. Y todas estas fuerzas pues generan un momento que es perpendicular a la línea de acción de ellas. Entonces este momento es perpendicular a la línea de acción de las fuerzas, por lo cual cumple el requisito para realizar la sustitución. En la siguiente figura, todas estas fuerzas, pues nosotros las fuerzas podemos obtener una fuerza resultante en el punto de origen, que sería igual a la sumatoria de las fuerzas F1 más F2 más F3. Y cada una de estas fuerzas generan un momento. Entonces nosotros generamos la sustitución por un momento resultante en nuestro punto de origen. Entonces para este momento resultante sabemos que es la sumatoria de momentos causados por cada una de las fuerzas en el punto. Para sustituir este momento en la siguiente figura, requerimos también, como en el caso anterior, de una distancia d. Entonces esta distancia d va a multiplicar a la fuerza resultante para tomar en consideración pues los efectos del momento que habíamos detallado aquí en la figura, o que aparece ya en la misma ilustración aquí. Entonces a través de esta distancia d y de multiplicarla por la fuerza resultante, yo obtengo los momentos, el momento resultante que está actuando. Y de esta manera yo realizo la sustitución por una sola fuerza resultante. Entonces para este caso también requerimos está en función de la fuerza resultante y una distancia d. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esa distancia d? La distancia d va a ser igual a la sumatoria de momentos entre la fuerza resultante. Para ambos casos. Ahora bien, ya vimos la reducción a una sola fuerza resultante, pero pues nosotros detallamos que teníamos que tener esta consideración. Pero pues es muy probable que en un caso de la vida real sea muy difícil que las líneas de acción tanto de fuerza resultante como de momento resultante sean perpendiculares entre sí. Entonces para cumplir que sean perpendiculares entre sí, pues tenemos que buscar casos específicos, y de lo contrario nosotros podemos reducir. Entonces para este caso vamos a ver la reducción a una llave. Entonces tenemos que hacer la nota fuerza resultante y momento resultante no son perpendiculares. Entonces vemos en esta figura que tenemos un momento resultante no y una fuerza resultante. También en el punto la fuerza resultante pues está en el sentido del eje de las zetas,
Y aquí podemos ver que no es perpendicular el eje de acción de ni tanto del momento ni de la fuerza. Entonces, el momento resultante lo descomponemos en una componente paralela y en una componente perpendicular. Entonces observamos el momento resultante, su descomposición en el momento perpendicular y en el momento paralelo. En la siguiente figura vemos nosotros que podemos simplificar el momento perpendicular, como ya lo vimos, a través de una distancia y la fuerza resultante. Entonces esta fuerza resultante pues actúa en un punto P que es debido a la distancia de interés. Bueno, la distancia que calculamos. Y entonces en la siguiente figura podemos ver a lo más que llegamos. Pudimos reducir el sistema, es la reducción a la llave. Tenemos una fuerza resultante y tenemos un momento perpendicular. Y entonces pues ambos dependen de la distancia d. Y del mismo modo, aquí tenemos que prestar atención, aquí para determinar la distancia d, si aquí teníamos la sumatoria de momentos en O, aquí tenemos el momento perpendicular, que es el que estamos sustituyendo, el momento perpendicular, y la fuerza resultante. Entonces estas son las reducciones a las que podemos todavía más simplificar nuestros sistemas. Podemos generar sistemas equivalentes